Ya. Dios le bendiga, pastor, Dios le bendiga a mis compañeros. Eh, el día de hoy queremos exponer este producto 2 que nos ha tocado, que es el estudio bíblico biográfico. Hemos escogido un personaje, que es el personaje de Ruth, y a continuación vamos a examinar los capítulos. Amén. En el capítulo 1 podemos ver que Noemí pierde a su esposo y a sus hijos en Moab, ¿no? Siendo Ruth su nuera, eh, negándose prácticamente dejarla a Noemí y poder viajar con ella nuevamente a Belén. Y en el capítulo 2 también podemos ver que nos menciona el libro que Ruth se dedica a recoger lo que es espigas y en ese tiempo conoce a este personaje que es Boz, que es un pariente de Noemí, ¿no? Y bueno, podemos ver esa fidelidad también de Ruth, de quedarse, ese compromiso de acompañar a Noemí en todo este trayecto, ¿no? Eso es lo que menciona el capítulo 1 y el capítulo 2. Amén. A continuación, mis compañeros. Gloria a Dios. En el capítulo 3 vamos a hablar sobre Ruth, cuando Noemí aconseja a Ruth a buscar la seguridad acercándose a vos. Maravilloso Dios. Ahí también podemos ver donde Noemí instruye a Ruth que se prepare bien y se acerque a vos. Y ahí es cuando Noemí aconseja a Ruth para que en una fiesta que hubo, vos fue y se fue a, ¿cómo se llama?, descansar. Ahí es cuando Ruth va a ella, porque Noemí le instruye, ¿no? Ruth va y se descubre a los pies de Boz mientras él duerme y ella la espera, ¿no? A que él despierte. Maravilloso Dios. Ahí es donde Ruth sigue las instrucciones que Noemí lo había dado. Y Boz se da cuenta de la presencia de Ruth a sus pies a medianoche. Gloria al Señor. Y ahí Ruth se identifica y le pide protección a vos, maravilloso Dios. Ahí surge algo maravilloso, el amor, ¿no? Entre vos y Ruth. Maravilloso Cristo. Eh, Me gustaría más explicarlo, pero tengo que ser corta y es cuando Ruth, vos pide que se case a los ancianos, ¿no? Se presenta ante los ancianos que se case con Ruth y lo aceptan. Maravilloso Dios. Ahí podemos ver también la genealogía que viene de, de Ruth y vos, la genealogía de Obed, que lleva a David y a Jesús, ¿no? Que nos llega. De ahí viene la descendencia de Jesús. Maravilloso Dios. Sigue mi También compañero. también nos habla en el libro de Mateo capítulo 1 sobre la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, poniéndose también en la línea Ruth, no como dice aquí en estos versos, palabras del Señor del capítulo 1 de Mateo, hablando del Señor Jesucristo, donde Ruth también forma parte, siendo el personaje en la línea de nuestro Señor Jesucristo, que viene a ser también la bisabuela de David y de la línea, ¿no?, de la genealogía también de David, a la deportación de Babilonia también, incluyendo a muchos reyes, como por ejemplo Salomón, Roboán. Y en conclusión, también destacando que Jesús, hijo de David y Abraham,
cumpliendo así la profecía del Mesías. Amén. En esta parte vamos a ver la entrevista del personaje, ¿no? Que es de Ruth. La pregunta es ¿dónde y cuándo nació? Pues en la Biblia no nos dice las fechas exactas, pero hemos encontrado esta información. Nació en Moab, una región ubicada al este del Mar Muerto, en lo que hoy es Jordania, en siglo XII a.C. ¿Cómo fue su nacimiento? Nació en una familia pagana. ¿En qué época vivió? Durante el periodo de los jueces en Israel. ¿Quiénes fueron sus padres y familiares? Bueno, su esposo fue Mablón, un israelita que se casó con Ruth en Moab. Su suegra se llamaba Noemí. Su cuñado, Keilón. Y su hijo se llamaba Obed, que es hijo de Ruth con Boz, nacido después de la muerte de Mablón. Y su nieto se llamaba Isaí, hijo de Obed y padre de rey David. Bisnieto fue rey David, quien se convirtió en el rey de Israel y antepasado de Jesús. ¿Y qué tipos de personas eran? Sus padres no son descritos, pero su suegra, Noemí, era una mujer piadosa y de gran fe. ¿Cómo fue su educación? La Biblia no detalla su educación, pero como moabita, probablemente creció en un contexto pagano, hasta que fue influenciada por Noemí. ¿Qué influencias recibió? Ruth fue influenciada por su suegra Noemí, quien le enseñó sobre el Dios de Israel y las costumbres de israelitas. ¿Cuál era su ocupación? Ruth era una mujer trabajadora en los campos, recogiendo espinas para alimentar a su suegra y a sí misma. ¿Cómo trabajaba? Trabajaba con diligencias, humildad y esfuerzo, destacándose como su dedicación y laboriosidad. ¿Quiénes eran las personajes que le rodeaban? Estaba rodeado de principalmente por Noemí, que era su suegra, luego por Boz, un pariente de su esposo fallecido. ¿Cómo influyeron en su vida? Noemí la guió espiritualmente y Boz la protegió y más tarde se convirtió en su esposo, dándole estabilidad y un lugar en la comunidad de Israel. Parte 5 es la información organizada cronológicamente. En la etapa 1 nos habla sobre la infancia y matrimonio de Moab, en Moab, que está en Ruth 1, capítulo 1, versos del 1 al 5. Y ahí Ruth nace en Moab y se casa con Mahlón. Etapa 2, la viudez y conversión. Etapa 3, la recolección de espinas y encuentro con Boz. Y etapa 4, matrimonio con Boz y nacimiento de Obed, que es su hijo. Y etapa 5, integración en la familia de Noemí y la comunidad israelita. La siguiente, mi compañero. Gloria a Dios. ¿Qué comentarios podemos encontrar en las bases bíblicas y quizás en otras fuentes, ¿no? Vemos la situación de Ruth al perder a su esposo Malón, ¿no? Una pérdida fatal, ¿no? Que quizás trae aflicción, trae decaimiento de esta mujer que tuvo que, pues, humillarse, ¿no? Y recoger espigas, ¿no? Y pedir ayuda, ¿cierto? O recoger espigas bajo la protección de Boz, ¿no? Y donde esta mujer, ¿cierto? Fue vulnerable, ¿cierto? Y dependiente de la misericordia de otros, ¿no? Siendo una extranjera en Israel, pues fue susceptible a la discriminación y el rechazo. Pero ¿qué contraste podemos también encontrar en esto? Porque podemos tener un contraste entre Ruth y Jesús. Dice que Jesús era una moabita, considerada una extranjera en Israel, mientras que Jesucristo era un judío, ¿no? Miembro de una familia real davidíbica, que es
¿cierto? La genealogía de Jesucristo, ¿no? Que tenía un estatus y un origen muy diferente a la de Ruth. Ruth buscaba sobrevivir y encontrar un lugar en la sociedad, mientras que, aleluya, no, Jesucristo vino a salvar a la humanidad del pecado y establecer el reino de Dios. También podemos decir que Ruth tuvo un impacto en la familia y en la comunidad, mientras que Jesucristo tuvo un impacto mucho más grande y relevante, ¿cierto?, que la vida de Ruth. Podemos concluir, amados hermanos, ¿cierto?, con ¿cómo se llama? Con este video. Dice que la historia de Ruth nos enseña que cuando nos rendimos a la voluntad de Dios y caminamos en fe, encontraremos muchas, ¿cierto? Muchas cosas buenas en nuestras vidas, ¿no? Gloria al Señor, que nos lleva a un lugar de bendición y redención hacia Dios.